Saludar en esta parte del programa a Natacha Rojas Silva, ella es politóloga e internacionalista. Bienvenida, señora Rojas, buena tarde para usted. Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo quiero comenzar por esta frase del embajador de Rusia, ¿no? Que decía, si Venezuela solicita ayuda a la organización, sería diferente. ¿Cuántas veces la ha solicitado Venezuela? Si no hemos logrado ni siquiera que la señora Bachelet vaya a Venezuela a confirmar la circunstancia o situación de violación de derechos humanos. Bueno, creo que aquí hay algo claro y es a qué Venezuela se están refiriendo. Y una cosa es el clamor, por un lado, que se está haciendo a nivel de la sociedad civil, todas las personas que lo están necesitando, y por otro lado, digamos, el gobierno que está usurpando el poder en este momento. Y claramente el gobierno legítimo de transición, el gobierno que se está ocupando de asumir ese vacío de poder y todas las necesidades, está haciendo un llamado para la ayuda, además de, como ya lo decía, la misma sociedad civil a través de ONGs y las mismas personas como las hemos visto a diario en las marchas. Lo cierto es que Venezuela es hoy un problema global, es decir, ya ni siquiera es un problema regional. Cuando vemos a Rusia, digamos, detrás de Venezuela y a Estados Unidos, detrás de Maduro, mejor dicho, a Rusia, y a Estados Unidos detrás del presidente interino, bueno, y del pueblo venezolano que finalmente ha colmado las calles y no es ningún montaje mediático. Se ha llevado a foros internacionales. Esto es una puja de poder, pero si vemos los países, creo haberle entendido a nuestro corresponsal que hay 15 países aliados de Venezuela, de Nicolás Maduro. ¿Cuántos hay del otro lado, Natacha? Es decir, más de 50 países han reconocido a Guaidó. Así es, estamos hablando de una comunidad internacional que por primera vez en todos estos 20 años despierta y entiende el clamor que se le está haciendo. Y creo que es la primera vez, no es que el caso de Venezuela haya sido un tema que solamente debería preocuparle a nivel regional o debería preocuparle al hemisferio. Yo creo que siempre fue un asunto a nivel internacional y es la primera vez que nos voltean a mirar y sobre todo que nos voltean a mirar, digamos, la mayoría del mundo occidental. Y ahí está, digamos, el juego al que le está apostando Nicolás Maduro. Si bien Venezuela pertenece a ese mundo occidental, es un jugador de otro nivel y es que es miembro de la OPEP. Y eso hace que haya otro tipo de intereses alrededor del caso de Venezuela. Claro. Ahora, ¿qué peso, qué consecuencia, qué trascendencia puede tener el anuncio de hoy allí en la ONU? Bueno, creo que lo que sucede hoy en la ONU de alguna manera sí le da cierto oxígeno al gobierno, porque si bien se han ganado algunos espacios bien importantes a nivel regional, es necesario tener un espacio como las Naciones Unidas, del lado, digamos, de la democracia y del lado de esta apuesta a la transición y especialmente apoyando la entrada de la ayuda humanitaria. Creo que Venezuela desde sus inicios, o digamos Venezuela no, la Revolución Bolivariana entendió muy bien el juego global de, sin importar si estamos hablando de un estado periférico, si estamos hablando de una potencia, en estos órganos es un estado, un voto. Y entendió muy bien las dinámicas incluso también del Consejo de Seguridad. Entonces creo que lo que pasa hoy en Naciones Unidas, al permitir que Arreaza se pronuncie de la forma como lo hizo, creo que sí es un golpe bastante fuerte para todo lo que viene siendo la oposición. ¿Por qué? La pregunta sería entonces, ¿por qué la Organización de Naciones Unidas va en contrapartida a un buen grupo de sus miembros, además? Bueno, creo que aquí, y de hecho, digamos, cuando uno empieza a escudriñar un poco más en estos apoyos y vemos estos estados periféricos, como también ha sucedido al interior de la OEA, podemos identificar unos claros bandos que son manejados por las grandes potencias del Consejo de Seguridad. Okay. Y especialmente la influencia que juega y el papel que juega Rusia frente a sus socios. Y es básicamente también lo propio que está haciendo Estados Unidos con sus socios tradicionales, donde, por ejemplo, el mismo caso de Puerto Rico, por el significado que tiene para Estados Unidos, es uno de los que se pronuncia de ayuda a Venezuela. Rusia hace lo suyo por su lado y genera este tipo de balance. Además, que hay que recordar que si bien se está invocando para el proceso de transición la responsabilidad de proteger, no todos los miembros de las Naciones Unidas han aceptado este principio ni la concepción universal de este principio. ¿Qué puede
¿qué puede pasar, Natacha, digamos, en los próximos días, en esto que es, bueno, es el tablero internacional de la geopolítica, ¿no? Pero creo que aquí tenemos dos escenarios que se están dando al mismo tiempo, que ambos generan preocupaciones, pero preocupaciones de diferentes niveles. Por un lado, como ya bien se hacía referencia, en el tablero geopolítico tenemos unas fichas muy importantes, como son Estados Unidos, China y Rusia frente al caso venezolano. Yo creo que pese a que un jugador como China no presenta unas condiciones tan sencillas de negociar, creo que en términos económicos se podrían dar ciertos acercamientos y ciertos acuerdos para la transición, asegurándoles, digamos, en términos comerciales, los compromisos asumidos por Venezuela. En el caso ruso yo no lo veo tan claro. Creo que Rusia, aquí el despliegue de Rusia sobre Venezuela tiene otros tipos de intereses, incluso unos intereses propios. La caída de los precios, de la producción venezolana, el desplome de la economía venezolana ha representado para Rusia un surgimiento de su economía y de toda su industria petrolera. Y por otro lado tenemos un escenario que digamos es bien complicado porque es lo que están sufriendo los venezolanos al interior. Y es a medida que las sanciones son mayores, se extiende el tiempo, creo que el sufrimiento es cada vez mayor y hemos visto la inflación acelerada en los últimos días. Eso no quiere decir que sea culpa del proceso de transición que se quiere iniciar, era algo que ya se preveía, pero está agravando la situación de los venezolanos. Entonces, cada día que pasa, realmente quien esto golpea de fondo es a cada una de las personas que están viviendo todavía dentro de Venezuela. Claro. Natacha Rojas Silva, politóloga internacionalista, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos. Muchísimas gracias. Feliz tarde.